398. Diabetes mellitus. Complicaciones. Las complicaciones relacionadas con la diabetes afectan a numerosos sistemas e influyen de manera importante sobre la morbilidad y la mortalidad asociada con la enfermedad. Durante muchos años, en Estados Unidos la diabetes ha sido la causa principal de ceguera en adultos, de insuficiencia renal y de amputaciones no traumáticas de extremidades inferiores. Más recientemente, la diabetes ha surgido como un cofactor importante de cardiopatía coronaria. Las complicaciones asociadas con diabetes no aparecen hasta la segunda década de hiperglucemia. En cambio, el riesgo de cardiopatía coronaria asociado con diabetes, relacionado en parte a la resistencia a la insulina, puede desarrollarse antes de que la hiperglucemia se haya establecido. Debido a que la diabetes mellitus tipo 2 a menudo tiene un periodo asintomático de hiperglucemia antes de ser diagnosticada, muchos individuos afectados ya presentan complicaciones relacionadas con la glucemia y la resistencia a la insulina cuando se realiza el diagnóstico. Por fortuna es posible prevenir o retrasar la progresión de gran parte de dichas complicaciones mediante la dieta, el ejercicio, la detección temprana, un control glucémico agresivo y esfuerzos para minimizar el riesgo de complicaciones. Estudios recientes muestran una disminución de las complicaciones relacionadas con diabetes en individuos, pero esto es atenuado por el incremento en el número de sujetos con diabetes. Por ejemplo, la tasa de infarto al miocardio asociada con diabetes disminuyó en 67% entre 1990 y 2010. Las complicaciones de la diabetes se dividen en vasculares y no vasculares y son similares en los tipos 1 y 2, cuadro 398, 1. Las que involucran a los vasos sanguíneos se dividen en microvasculares, retinopatía, neuropatía y nefropatía, y macrovasculares, cardiopatía coronaria, arteriopatía periférica y enfermedad vascular cerebral. Las complicaciones microvasculares son características de la diabetes mellitus, mientras que las macrovasculares tienen características fisiopatológicas que se comparten con la población general y la diabetes. Las complicaciones no vasculares incluyen infecciones, alteraciones cutáneas y pérdida de la audición. Algunos estudios sugieren que la diabetes mellitus tipo 2 incrementa el riesgo de experimentar demencia o alteraciones de las funciones cognitivas. Control de la glucemia y complicaciones. Las complicaciones microvasculares de la diabetes mellitus tipos 1 y 2 son resultado de hiperglucemia crónica, figura 398, 1. Las evidencias que implican a esta condición como agente causal en el desarrollo de complicaciones macrovasculares son menos concluyentes. Los eventos de cardiopatía coronaria y la tasa de mortalidad son de 2 a 4 veces mayores en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y se correlacionan con las concentraciones de glucosa plasmática postprandial y en ayuno y de hemoglobina glicada. Otros factores, como la dislipidemia y la hipertensión, también participan de manera importante en el desarrollo de complicaciones macrovasculares. El ensayo sobre control y complicaciones de la diabetes proporcionó evidencias definitivas de que la reducción de la hiperglucemia crónica puede evitar numerosas complicaciones de la diabetes mellitus tipo 1, figura 398, 1. En este ensayo clínico con asignación al azar a gran escala, participaron más de 1.400 individuos con diabetes mellitus tipo 1. Se sometieron a control intensivo o a manejo convencional de diabetes mellitus, y se evaluó de manera prospectiva el desarrollo de complicaciones relacionadas con la enfermedad durante una media de seguimiento de 6,5 años. El grupo testigo con tratamiento intensivo de la diabetes recibió diariamente múltiples administraciones de insulina, mediante inyección o bombeo, junto con extenso apoyo educativo, psicológico y médico a los pacientes. En el grupo de manejo convencional de la diabetes se les administraron inyecciones de insulina 2 veces al día y se les realizó una valoración clínica, educativa y nutricional cada 3 meses. El objetivo en el primer grupo fue lograr la glucemia normal, mientras que en el segundo grupo la meta fue evitar los síntomas de la diabetes. El grupo de manejo intensivo de la diabetes logró un nivel mucho menor de hemoglobina glicada, 7,3%, que el grupo de manejo convencional de la diabetes, 9,1%.
Después de publicar los resultados del ensayo sobre control y complicaciones de la diabetes en 1993, se continuó la monitorización de los participantes en el estudio Epidemiología de la diabetes, intervención y complicaciones, que en fecha reciente completó 30 años de seguimiento, ensayo sobre control y complicaciones de la diabetes más epidemiología de la diabetes, intervención y complicaciones. Al final de la fase del ensayo sobre control y complicaciones de la diabetes, a los participantes del estudio de ambos grupos de tratamiento, se les ofreció terapia intensiva. No obstante, durante el seguimiento subsiguiente de más de 18 años, la separación inicial en el testigo de la glucemia desapareció en ambos grupos, manteniendo una media de hemoglobina glicada de 8,0%. La fase del ensayo sobre control y complicaciones de la diabetes demostró que la mejoría del control de la glucemia redujo la incidencia de retinopatía tanto proliferativa como no proliferativa, disminución de 47%, microalbuminuria, reducción de 39%, nefropatía clínica, decremento de 54%, y neuropatía, reducción de 60%, y también lentificó la progresión de complicaciones tempranas de la diabetes. Durante la fase del ensayo sobre control y complicaciones de la diabetes, la ganancia de peso, 4,6 kilogramos, y la hipoglucemia grave, que requería de la ayuda de otra persona para ser tratada, fueron más comunes en el grupo de terapia intensiva. Las ventajas de un mejor control de la glucemia ocurrieron en todo el rango de los valores de concentración de hemoglobina glicada, figura 39.8.1, indicando los beneficios de dicha medida en cualquier nivel de hemoglobina glicada. Los resultados del ensayo sobre control y complicaciones de la diabetes predijeron que los individuos en el grupo de control intensivo de la diabetes obtendrían 7,7 años adicionales de visión, 5,8 años más sin nefropatía en etapa terminal y 5,6 años sin necesidad de amputaciones de extremidades inferiores. Si se combinaran todas las complicaciones de la diabetes mellitus, los individuos en el grupo testigo intensivo de la diabetes vivirían 15,3 años o más sin complicaciones neurológicas o microvasculares secundarias a la enfermedad, en comparación con personas tratadas de forma convencional. Esto se traduce en una expectativa de vida 5,1 años mayor para los pacientes del grupo testigo intensivo. Los datos del seguimiento de 30 años obtenidos de dicho grupo mostraron una disminución continua en la incidencia de retinopatía, nefropatía y enfermedades cardiovasculares. Por ejemplo, las personas incluidas en el grupo de terapia intensiva tuvieron una reducción de 42 a 57% en eventos cardiovasculares, infarto de miocardio no fatal, apoplejía o muerte por un acontecimiento cardiovascular, en una media de seguimiento de 18 años, aunque su control glucémico subsiguiente fue el mismo que el de los individuos incluidos en el grupo de manejo convencional desde los 6,5 hasta los 17 años. Durante la fase de la epidemiología de la diabetes, intervención y complicaciones, menos de 1% de la cohorte había quedado ciego, perdido una extremidad por amputación o requirió diálisis. Otras complicaciones de diabetes, incluyendo neuropatía autonómica, disfunción sexual y de vejiga, y neuropatía autonómica cardíaca, disminuyeron en el grupo de tratamiento intensivo. El estudio prospectivo sobre la diabetes en el Reino Unido valoró la evolución de más de 5.000 individuos con diabetes mellitus tipo 2 por más de 10 años. Este estudio utilizó múltiples regímenes de tratamiento y monitorizó los efectos del control intensivo de la glucemia y del tratamiento de factores de riesgo sobre el desarrollo de complicaciones de la diabetes. Individuos recién diagnosticados con diabetes mellitus tipo 2 se asignaron al azar a 1, manejo intensivo utilizando diversas combinaciones de insulina, una sulfonilurea o metformina o, 2, tratamiento convencional con modificación de la dieta y farmacoterapia, con el objetivo de prevenir los síntomas. Además, los individuos se asignaron al azar a diferentes regímenes antihipertensivos. Las personas en el grupo de tratamiento intensivo lograron una concentración de 7% de hemoglobina glicada comparadas con el 7,9% de hemoglobina glicada en el grupo de tratamiento convencional. El estudio prospectivo sobre la diabetes en el Reino Unido demostró que la disminución de cada punto porcentual en el nivel de hemoglobina glicada estaba asociada con una reducción de 35% en la incidencia de complicaciones microvasculares.
De igual manera que en el ensayo sobre control y complicaciones de la diabetes, hubo una relación continua entre el control glucémico y el desarrollo de complicaciones. La mejoría en el control glucémico también disminuyó la tasa de eventos cardiovasculares en el periodo de seguimiento, que duró más de 10 años. Uno de los principales hallazgos del estudio prospectivo sobre la diabetes en el Reino Unido fue que el control estricto de la presión arterial redujo de manera significativa la aparición de complicaciones macrovasculares y microvasculares. De hecho, los beneficios de dicha medida terapéutica fueron mayores que los del control de la glucemia. La reducción de la presión arterial a cifras moderadas, 144/82 milímetros de mercurio, disminuyó el riesgo de muerte por diabetes mellitus, apoplejía, eventos microvasculares, retinopatía e insuficiencia cardíaca, reducciones de riesgo de entre 32 y 56%. En un estudio pequeño que incluyó individuos japoneses esbeltos con diabetes mellitus tipo 2, asignados de manera aleatoria a recibir control glucémico intensivo o terapia estándar con insulina, también se observaron disminuciones similares en el riesgo de desarrollar retinopatía y nefropatía, estudio Kumamoto. Estos resultados demostraron la eficacia de un control de la glucemia más adecuado en individuos de diferente etnicidad y, quizá, con una etiología diferente de diabetes mellitus, por ejemplo, fenotípicamente distintos de las personas incluidas en el ensayo sobre control y complicaciones de la diabetes y el estudio prospectivo sobre la diabetes en el Reino Unido. Los estudios medidas para controlar el riesgo cardiovascular en la diabetes y acción en diabetes y enfermedades vasculares. Evaluación controlada por resonancia de Perterax y de Omicron también encontraron que un mejor control de la glucemia reduce la ocurrencia de complicaciones microvasculares. Así, estos ensayos clínicos a gran escala sobre diabetes mellitus de los tipos 1 y 2 indican que la hiperglucemia crónica es un agente causal importante en la patogénesis de las complicaciones microvasculares de la enfermedad. En los estudios ensayo sobre control y complicaciones de la diabetes y estudio prospectivo sobre la diabetes en el Reino Unido, la ocurrencia de eventos cardiovasculares disminuyó en un seguimiento de más de 10 años, a pesar de que no se mantuvo un control de la glucemia adecuado. Al impacto positivo de un periodo de glucemia mejorada que perdura en etapas posteriores de la enfermedad se le denomina efecto de legado o memoria metabólica. Un resumen de las características importantes de las complicaciones relacionadas con la diabetes son: 1. La duración y el grado de hiperglucemia están correlacionados con las complicaciones. 2. El control intensivo de la glucemia es benéfico en todas las formas de diabetes mellitus. 3. El manejo de la presión arterial es crítico, en particular en la diabetes mellitus tipo 2. 4. La supervivencia en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 está mejorando mientras las complicaciones relacionadas con dicha enfermedad disminuyen. Y 5. No todos los individuos con diabetes mellitus experimentan complicaciones. Otros factores que no están definidos por completo parecen modular el desarrollo de complicaciones. Por ejemplo, a pesar de padecer diabetes mellitus de larga evolución, algunos individuos nunca padecen nefropatía o retinopatía. El control de la glucemia de muchos de estos pacientes no se distingue del de aquellas personas que experimentan complicaciones microvasculares, lo cual sugiere que existe cierta susceptibilidad genética para condiciones particulares, en especial retinopatía y nefropatía. Mecanismos de las complicaciones. Aunque la hiperglucemia crónica es un factor etiológico importante de complicaciones de diabetes mellitus, aún se desconocen los mecanismos mediante los cuales provoca tal diversidad de disfunción celular y de órganos. Una nueva hipótesis sugiere que la hiperglucemia induce cambios epigenéticos que influyen sobre la expresión génica en células afectadas. Otras hipótesis son que la hiperglucemia crónica induce la formación de productos finales de glucosilación avanzada, por ejemplo, pentosidina, glucosepane y carboximetilicina, los cuales se unen a un receptor de la superficie celular, mediante la glucosilación no enzimática de proteínas intracelulares y extracelulares, provocando entrecruzamiento de proteínas, aterosclerosis acelerada, disfunción glomerular y endotelial, así como alteraciones en la composición de la matriz extracelular. Otras teorías predicen que la hiperglucemia 1. Incrementa el metabolismo de la glucosa a través de la vía del sorbitol relacionada a la enzima reductasa de aldosas.
2. Aumenta la formación de diacilglicerol y en consecuencia promueve la activación de proteína sinasa C, la cual altera la transcripción de los genes que codifican la fibronectina, el colágeno tipo 4, las proteínas contráctiles y las proteínas de la matriz extracelular en las células endoteliales y en las neuronas. Y O3, incrementa el flujo a través de la vía de las hexosaminas, que genera fructosa, 6, fosfato, un sustrato para la glucosilación ligada a O, y la formación de proteoglucanos, alterando la función, mediante glucosilación, de proteínas como la sintasa de óxido nítrico endotelial. Los factores de crecimiento pueden tener una función importante en algunas complicaciones microvasculares relacionadas con la diabetes, y su producción incrementa a través de la mayoría de estas vías propuestas. Por ejemplo, la producción de factor de crecimiento del endotelio vascular tipo A, VEGF-A, está incrementada de manera local en la retinopatía proliferativa diabética y disminuye después de procedimientos de fotocoagulación con láser. Un posible mecanismo unificador sugiere que la hiperglucemia promueve la producción de especies reactivas de oxígeno o superóxido en las mitocondrias. Estos compuestos son capaces de activar las vías que se describieron con anterioridad. Aunque la hiperglucemia actúa como iniciador para las complicaciones de la diabetes, todavía se desconoce si los mismos procesos fisiopatológicos operan en todas las complicaciones o si algunas vías predominan en ciertos órganos. Los mecanismos de las complicaciones macrovasculares relacionadas con diabetes, incluyendo infarto de miocardio y apoplejía, se asocian con las concentraciones de glucosa, pero también incluyen factores de riesgo cardiovascular tradicionales, dislipidemia, hipertensión, y resistencia a la insulina. En la diabetes tipo 2, la resistencia a la insulina está presente años antes del diagnóstico y se asocia con obesidad y acumulación ectópica de lípidos en músculo e hígado. De manera adicional, la insulina falla en suprimir apropiadamente la lipólisis del tejido adiposo, lo cual resulta en mayor suministro de ácidos grasos al hígado, músculo, células endoteliales y tejidos cardíacos, ocasionando acumulación hística de triglicéridos, diacilglicerol y ceramidas. Complicaciones oftalmológicas de la diabetes mellitus. La diabetes mellitus es la principal causa de ceguera entre los 20 y los 74 años de edad en Estados Unidos. La gravedad de este problema se refleja en el hecho de que individuos con diabetes mellitus tienen 25 veces más probabilidad de desarrollar ceguera que las personas sin diabetes mellitus. La pérdida grave de la visión es en primera instancia el resultado de la retinopatía diabética progresiva, que ocasiona edema macular clínicamente significativo y formación de nuevos vasos sanguíneos. La retinopatía diabética se clasifica en dos etapas: no proliferativa y proliferativa. La primera por lo general aparece al final de la primera década o al inicio del segundo decenio de la enfermedad y se caracteriza por microaneurismas vasculares retinianos, hemorragias en forma de mancha y exudados algodonosos, figura 398, 2. La retinopatía no proliferativa leve puede progresar a una enfermedad más extensa caracterizada por cambios en el calibre de las venas, anomalías microvasculares intrarretinianas y abundantes microaneurismas y hemorragias. Los mecanismos fisiopatológicos de la retinopatía no proliferativa incluyen pérdida de los pericitos retinianos, aumento de la permeabilidad vascular, alteraciones del flujo sanguíneo y microvasculatura anormal, de los cuales todos pueden provocar isquemia de la retina. La neovascularización en respuesta a la hipoxia retiniana es la base de la retinopatía diabética proliferativa, figura 398, 2. Estos vasos de reciente formación aparecen cerca del nervio óptico y barra o de la mácula y tienden a romperse con facilidad, induciendo hemorragia vítrea, fibrosis y por último desprendimiento de la retina. No todos los individuos con retinopatía no proliferativa desarrollan la variedad proliferativa. Sin embargo, entre más grave sea la primera, mayor será la probabilidad de evolucionar a retinopatía proliferativa en un lapso de 5 años. Esto permite detectar y tratar de manera oportuna la retinopatía diabética. Puede presentarse edema macular clínicamente significativo en casos de retinopatía proliferativa o no proliferativa.
La angiografía con fluoresceína y la tomografía de coherencia óptica son procedimientos útiles para detectar edema macular, el cual se asocia con una probabilidad de 25% de experimentar pérdida moderada de la visión en un periodo de 3 años. La duración de la diabetes mellitus y el grado de control de la glucemia son los mejores predictores del desarrollo de retinopatía. La hipertensión, la nefropatía y la dislipidemia también son factores de riesgo. Muchos individuos que han padecido diabetes mellitus durante más de 20 años sufren de retinopatía no proliferativa. Aunque hay susceptibilidad genética para desarrollar esta condición, dicho factor tiene menos influencia que la duración de la diabetes mellitus o el grado de control de la glucemia. Tratamiento. Retinopatía diabética. La prevención es lo más eficaz. El control intensivo de la glucemia y de la presión arterial retrasa el desarrollo o lentifica la progresión de la retinopatía en individuos con diabetes tipo 1 o 2. De forma paradójica, durante los primeros 6 a 12 meses después de mejorar el control de la glucemia, la retinopatía diabética establecida puede empeorar de forma transitoria. Por fortuna esta progresión es temporal y, a largo plazo, el mejor control de la glucemia está asociado con una menor incidencia de retinopatía diabética. Los individuos con retinopatía diagnosticada pueden ser candidatos para la fotocoagulación profiláctica con láser cuando inicia la terapia intensiva. Una vez que hay retinopatía avanzada, el control mejorado de la glucemia confiere menor beneficio, aunque un cuidado oftalmológico adecuado puede prevenir la mayoría de los casos de ceguera. El fenofibrato, aunque no disminuye los eventos cardiovasculares en individuos con diabetes y dislipidemia, reduce la progresión de la retinopatía. Para todos los individuos con diabetes mellitus, las examinaciones oculares regulares y extensas son esenciales. Cuadro 397, 1. Es posible tratar de manera exitosa la mayoría de los casos de retinopatía diabética, si se detectan de manera oportuna. Los exámenes sistemáticos de los ojos, sin dilatación, realizados por médicos de atención primaria o por especialistas en diabetes, son inadecuados para detectar trastornos oculares secundarios a dicha enfermedad, los cuales requieren de la atención de un optometrista u oftalmólogo, y del tratamiento subsecuente por un especialista en retina para el cuidado óptimo de estos trastornos. El tratamiento de la retinopatía proliferativa o del edema macular mediante fotocoagulación con láser, anticuerpos contra el factor de crecimiento del endotelio vascular, mediante inyección ocular, o ambos es muy eficaz para preservar la visión. El tratamiento con ácido acetil salicílico, 650 mg por día, no parece tener efecto sobre la evolución natural de la retinopatía diabética. Complicaciones renales de la diabetes mellitus. La nefropatía diabética es la principal causa de nefropatía crónica, nefropatía terminal y nefropatía crónica que requiere de trasplante renal. Además, el pronóstico de los pacientes diabéticos que requieren diálisis es poco prometedor. La albuminuria en individuos con diabetes mellitus se asocia con un mayor riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares. Los individuos con nefropatía diabética por lo general padecen retinopatía diabética. Como en otras complicaciones microvasculares, la patogénesis de la nefropatía diabética está relacionada con la hiperglucemia crónica. Los mecanismos mediante los cuales la hiperglucemia crónica provoca nefropatía diabética, aunque no están definidos por completo, involucran efectos de los factores solubles, factores de crecimiento, angiotensina 2, endotelinas, productos finales de glucosilación avanzada, alteraciones hemodinámicas en la microcirculación renal, hiperfiltración o hiperperfusión glomerular y aumento de la presión capilar glomerular, y cambios estructurales en los glomérulos, exceso de matriz extracelular, engrosamiento de la membrana basal, expansión mesangial y fibrosis. Algunos de estos efectos pueden ser mediados por los receptores de angiotensina 2. Fumar acelera el deterioro del funcionamiento renal. Puesto que solo de 20 a 40% de los pacientes con diabetes desarrollan nefropatía diabética, aún no se han identificado factores ambientales o genéticos adicionales que incrementen la susceptibilidad. Los factores de riesgo conocidos incluyen la raza y antecedentes heredofamiliares de nefropatía diabética. La nefropatía diabética y la nefropatía terminal secundaria a diabetes mellitus se desarrollan con mayor frecuencia en personas de raza negra, en gente nativa de Norteamérica y en individuos hispanos.
La evolución natural de la nefropatía diabética se caracteriza por una secuencia bastante predecible de eventos que se definió al inicio en individuos con diabetes mellitus tipo 1, pero que parece ser similar en las personas con diabetes mellitus tipo 2, figura 398, 3. La hiperperfusión glomerular y la hipertrofia renal ocurren en los primeros años posteriores a la aparición de la diabetes mellitus y se asocian con un incremento de la tasa de filtración glomerular. Durante los primeros 5 años de evolución de la diabetes mellitus, la membrana basal glomerular se engrosa, ocurre hipertrofia glomerular y el volumen mesangial se expande conforme la tasa de filtración glomerular regresa a la normalidad. Después de 5 a 10 años de padecer diabetes mellitus tipo 1, muchos individuos comienzan a excretar pequeñas cantidades de albúmina en la orina. La Asociación Americana de Diabetes ya no utiliza los términos microalbuminuria o macroalbuminuria, usados con anterioridad para referirse al exceso de proteínas urinarias en diferentes concentraciones, y en su lugar utiliza el término albuminuria para referirse a la excreción aumentada de proteínas urinarias, cociente albúmina/creatinina mayor de 30 mg por gramo creatinina en una micción. De la misma manera, en este capítulo se utiliza el término albuminuria, pero se enfatiza que debe ser persistente y es una variable continua. En algunos individuos con diabetes tipo 1 y microalbuminuria de corta duración, la microalbuminuria remite. La albuminuria es un factor de riesgo para desarrollar nefropatía y enfermedad cardiovascular. La enfermedad renal del paciente con diabetes hace referencia a la albuminuria y a la tasa de filtración glomerular reducida, menos de 60 ml por minuto por 1,73 metro cuadrado. La nefropatía crónica relacionada con diabetes, que puede no estar acompañada de albuminuria, se revisa en el capítulo 305. La mayoría de los pacientes con nefropatía crónica relacionada con diabetes también tienen nefropatía diabética. Una vez que existe albuminuria marcada y disminución de la tasa de filtración glomerular, los cambios patológicos son probablemente irreversibles. La nefropatía que se desarrolla en la diabetes mellitus tipo 2 difiere de la diabetes mellitus tipo 1 en los siguientes aspectos. 1. Puede presentarse albuminuria cuando se diagnostica la diabetes mellitus tipo 2, lo cual refleja el periodo asintomático tan largo. 2. La albuminuria se acompaña con mayor frecuencia de hipertensión en la diabetes mellitus tipo 2, y 3. La albuminuria puede ser menos predictiva de nefropatía diabética. Por último, cabe destacar que la albuminuria en la diabetes mellitus tipo 2 en ocasiones es secundaria a factores no relacionados con la enfermedad, tales como hipertensión, insuficiencia cardíaca congestiva, enfermedades prostáticas o infecciones. Como parte del cuidado integral de la diabetes, es necesario detectar la albuminuria en una etapa temprana cuando pueden instaurarse terapias eficaces. Puesto que algunos individuos con diabetes mellitus tipo 1 o 2 experimentan una disminución de la tasa de filtración glomerular en ausencia de albuminuria, es recomendable cuantificar un cociente albúmina/creatinina en una micción y calcular una tasa de filtración glomerular, figura 398, 4. La cuantificación de proteínas urinarias en un análisis sistemático no detecta concentraciones bajas de excreción de albúmina. La monitorización en búsqueda de albuminuria debe comenzar 5 años después del inicio de la enfermedad en casos de diabetes mellitus tipo 1 y en el momento del diagnóstico en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. La acidosis tubular renal tipo 4, hipoaldosteronismo hiporreninémico, puede ocurrir en diabetes mellitus tipo 1 o 2. Estos individuos son propensos a desarrollar hiperpotasemia y acidemia, condiciones que pueden exacerbarse por medicamentos, en particular inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, antagonistas de los receptores de la angiotensina y antagonistas del receptor de mineralocorticoides. Los pacientes con diabetes mellitus tienen predisposición a nefrotoxicidad inducida por medios de contraste radiactivos. Los factores de riesgo son nefropatía preexistente y depresión de volumen. Los individuos con diabetes mellitus sometidos a procedimientos radiográficos con medios de contraste radiactivos tienen que estar bien hidratados antes y después de la exposición al marcador y hay que monitorizar la creatinina sérica durante 24 a 48 horas después del procedimiento. Debe interrumpirse el tratamiento con metformina hasta confirmar que está conservada la función renal. Tratamiento. Nefropatía diabética.
El tratamiento óptimo para la nefropatía diabética es la prevención, mediante el control de la glucemia. Intervenciones eficaces que demuestran la progresión de la albuminuria incluyen 1. Mejoría del control de la glucemia, 2. Manejo estricto de la presión arterial y 3. Administración de inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina o de bloqueador de receptores de angiotensina. También es necesario tratar las dislipidemias. Un control eficiente de la glucemia reduce la tasa a la cual aparece y progresa la albuminuria en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 o 2. Sin embargo, se desconoce si el manejo eficaz de la glucemia lentifica la progresión de la nefropatía una vez que se presenta gran cantidad de albuminuria. Durante la fase tardía de la declinación renal, los requerimientos de insulina pueden disminuir dado que el riñón es un sitio de degradación de insulina. Conforme disminuye la tasa de filtración glomerular con la nefropatía progresiva, hay que revalorar el uso y la dosis de fármacos hipoglucemiantes, cuadro 397, 5. Algunos de ellos, las sulfonilureas y la metformina, están contraindicados en casos de insuficiencia renal avanzada. Muchos individuos con diabetes mellitus tipo 1 o 2 desarrollan hipertensión. Numerosos estudios en ambos tipos de diabetes mellitus han demostrado la efectividad de un control estricto de la presión arterial para reducir la excreción de albúmina y prolongar el inicio del deterioro de la función renal. La presión arterial debe mantenerse en menos de 140-90 milímetros de mercurio en pacientes con diabetes y posiblemente menos de 130-80 en sujetos con mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y progresión de nefropatía crónica. Es necesario utilizar inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina o bloqueador de receptores de angiotensina para reducir la albuminuria y la declinación concomitante de la tasa de filtración glomerular en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 o 2, véase hipertensión, más adelante. La mayoría de los expertos cree que las dos clases de medicamentos actúan de manera equivalente en pacientes con diabetes. Los bloqueadores de receptores de angiotensina se utilizan como alternativa en pacientes que desarrollan angioedema o tos asociados a los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina. Después del inicio del tratamiento, la dosis del fármaco se incrementa y se vigila la albúmina urinaria. No existe beneficio de dicha intervención antes de la aparición de la albuminuria o en utilizar una combinación de inhibidor de enzima convertidora de la angiotensina y un bloqueador de receptores de angiotensina. Si no es posible utilizar alguno de los medicamentos antes mencionados, o la presión arterial no se controla, entonces se deben utilizar diuréticos, antagonistas de los conductos del calcio, no dihidropiridinas, o bloqueadores beta. Algunos agonistas del receptor del péptido 1, similar al glucagón, y los inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2, mejoran el control glucémico y disminuyen la progresión de la enfermedad renal del paciente con diabetes en sujetos con diabetes mellitus tipo 2 y enfermedad cardiovascular establecida. La Asociación Americana de Diabetes sugiere una ingestión de proteínas de 0,8 mg por kilogramos de peso corporal por día en pacientes con nefropatía diabética. Debe considerarse referir al paciente con un nefrólogo cuando aparece la albuminuria y cuando la tasa de filtración glomerular sea menor a 30 ml por minuto por 1,743 metro cuadrado. Las causas principales de muerte en individuos diabéticos con nefropatía son complicaciones de aterosclerosis, por lo que la hiperlipidemia debe tratarse de manera enérgica. Cuando la tasa de filtración glomerular sea cercana a 20 ml por minuto por 1,743 metro cuadrado, se debe referir al sujeto para valorar trasplante. El trasplante renal preventivo, antes de la diálisis, de un pariente vivo, puede ser el tratamiento preferido. El trasplante renal se puede realizar en solitario o como un trasplante combinado de páncreas y riñón, que puede restablecer las concentraciones normales de glucemia y restringir la necesidad de insulina y diálisis. En comparación con individuos no diabéticos, la hemodiálisis en pacientes con diabetes mellitus se asocia con complicaciones más frecuentes, tales como hipotensión, por neuropatía autónoma o pérdida de taquicardia refleja, acceso vascular difícil y progresión acelerada de la retinopatía. Neuropatía y diabetes mellitus. La neuropatía diabética ocurre en cerca de la mitad de los individuos con diabetes mellitus tipo 1 o 2 de larga evolución.
En ocasiones se manifiesta como neuropatía difusa, polineuropatía distal simétrica o neuropatía autónoma, una mononeuropatía, y o una radiculopatía poliradiculopatía. Como en otras complicaciones de diabetes mellitus, el desarrollo de neuropatía se correlaciona con la duración de la diabetes y el control de la glucemia. El índice de masa corporal, cuyo incremento es directamente proporcional al riesgo de experimentar neuropatía, y el tabaquismo son factores de riesgo adicionales. La presencia de enfermedad cardiovascular, hipertrigliceridemia e hipertensión también se asocian con neuropatía diabética periférica. Se pierden las fibras nerviosas tanto mielinizadas como no mielinizadas. Puesto que las características clínicas de la neuropatía diabética son similares a las de otras neuropatías, el diagnóstico se debe realizar solo después de excluir otras etiologías probables. Polineuropatía distal simétrica. La forma más común de neuropatía diabética es la polineuropatía simétrica distal. Ocurre con mayor frecuencia con pérdida sensitiva distal y dolor, pero hasta 50% de los pacientes no presenta síntomas de neuropatía. Entre los síntomas se incluyen adormecimiento, hormigueo, hipersensibilidad o sensación quemante que comienzan en los pies y se dispersan de manera proximal. También puede haber hiperestesia, parestesia y disestesia. El dolor por lo general involucra las extremidades inferiores, se presenta de forma típica durante el reposo y empeora en la noche. Se han descrito tanto la forma aguda de neuropatía diabética dolorosa, con una duración menor a 12 meses, como la crónica. La primera puede relacionarse con el tratamiento y ocurre cuando se perfecciona el control de la glucemia. Conforme progresa la neuropatía diabética, el dolor remite y eventualmente desaparece, sin embargo, persiste un déficit sensitivo y se pueden presentar defectos motores. La exploración física revela pérdida de la sensibilidad, a un monofilamento de 10 gramos, a la vibración o a ambos, y de los reflejos tendinosos profundos de los tobillos, sensación anormal de la posición, y atrofia muscular o pie caído. La detección sistemática anual para polineuropatía simétrica distal debe iniciar 5 años después del diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 y se dirige a la detección de pérdida de la sensación de protección. Pérdida de la sensación de protección y polineuropatía simétrica distal son los principales factores de riesgo para el desarrollo de úlceras en el pie y caídas, debido a disfunción de fibras nerviosas grandes y pequeñas. Neuropatía autónoma. Algunos individuos con diabetes mellitus tipo 1 o 2 de larga evolución presentan síntomas de disfunción autónoma que involucra los sistemas colinérgico, noradrenérgico y peptidérgico, implicando péptidos como el polipéptido pancreático, la sustancia P, etc. La neuropatía autónoma relacionada con diabetes mellitus puede involucrar a varios sistemas, incluyendo al cardiovascular, al gastrointestinal, al genitourinario, al sudomotor y al metabólico. La neuropatía autónoma que afecta al aparato cardiovascular, reflejada por disminución en la variabilidad de la frecuencia cardíaca, taquicardia en reposo e hipotensión ortostática, se asocia con un incremento en enfermedad cardiovascular. Algunos informes de muerte súbita también se han atribuido a neuropatía autónoma cardiovascular. La gastroparesía y las anomalías del vaciado vesical a menudo son causadas por la neuropatía autónoma que se observa en la diabetes mellitus, como se explica más adelante. La hiperhidrosis de las extremidades superiores y la anhidrosis de las piernas son resultado de la disfunción del sistema nervioso simpático. La anhidrosis de los pies genera sequedad de la piel con formación de fisuras, que incrementan el riesgo de desarrollar úlceras en los pies. La neuropatía autónoma es capaz de reducir la liberación contrarreguladora de hormonas, en particular de las catecolaminas, lo cual provoca incapacidad para percibir la hipoglucemia de manera adecuada, desconocimiento de hipoglucemia. Expone al paciente a un mayor riesgo de experimentar hipoglucemia grave y complica los esfuerzos para mejorar el control de la glucemia. Mononeuropatía y radiculopatía poliradiculopatía. La mononeuropatía, disfunción de nervios periféricos o craneales aislados, es menos común que la polineuropatía en la diabetes mellitus y se presenta con dolor y debilidad motora en la distribución de un solo nervio. Las mononeuropatías pueden ocurrir en sitios de atrapamiento, como el túnel carpiano, o ser no compresivas. Es muy común la implicación del tercer par craneal precedida por diplopía.
La exploración física revela ptosis y oftalmoplegia con contracción normal de la pupila en respuesta a estímulos luminosos. En ocasiones se afectan otros pares craneales, como el 4, el 6 o el 7, parálisis de Bell. Es probable que ocurran mononeuropatías periféricas o la implicación simultánea de más de un par, mononeuropatía múltiple. La radiculopatía diabética es un síndrome caracterizado por dolor grave e incapacitante en la distribución de una o más raíces nerviosas, acompañado en ocasiones de debilidad motora. La radiculopatía troncal o intercostal genera dolor en el tórax y el abdomen. La implicación del plexo lumbar o del nervio femoral puede provocar dolor intenso en los muslos o la cadera y en ocasiones está asociada con debilidad de los músculos flexores o extensores de la cadera, amiotrofia diabética. Afortunadamente, las polirradiculopatías diabéticas por lo general se limitan a sí mismas y remiten en un lapso de 6 a 12 meses. Tratamiento. Neuropatía diabética. La prevención de la neuropatía diabética es crítica a través de mejorar el control de la glucemia. El tratamiento de la neuropatía diabética es poco satisfactorio. Las modificaciones en el estilo de vida, ejercicio, dieta, tienen eficacia limitada en la polineuropatía simétrica distal en sujetos con diabetes mellitus tipo 2, y la hipertensión y la hipertrigliceridemia deben ser tratadas. Los esfuerzos por controlar la glucemia en casos de diabetes de larga evolución pueden confundirse con neuropatía autónoma y desconocimiento de hipoglucemia. Se deben evitar las neurotoxinas, alcohol, y el tabaquismo, promover la suplementación de vitaminas para impedir posibles deficiencias, B12 y folato. Los pacientes deben ser educados sobre que la pérdida de sensibilidad en algún pie incrementa el riesgo de desarrollar ulceraciones y sus secuelas. En consecuencia, la prevención de dichos problemas es de vital importancia. Los pacientes con signos o síntomas de neuropatía o pérdida de la sensación de protección tienen que revisar diario sus pies y tomar precauciones, como usar calzado adecuado, para impedir la formación de callos y ulceraciones. Si hay deformidades de los pies, es necesario involucrar a un podólogo. La neuropatía diabética crónica y dolorosa es difícil de tratar y solamente hay disponible tratamiento sintomático. No existe evidencia sobre la efectividad de mejorar el control glucémico en la neuropatía diabética dolorosa. Dos fármacos, la duloxetina y la pregabalina, están aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos para tratar dolor asociado con neuropatía diabética. El tapentadol, un opioide de acción central, también está aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos, pero solo tiene eficacia moderada y plantea el riesgo de adicción, por lo que este y otros opioides son poco deseables y no son tratamiento de primera elección. La neuropatía diabética puede responder a antidepresivos tricíclicos, gabapentina, venlafaxina, carbamazepina, tramadol y capsaicina tópica, aunque ninguno de estos ha sido aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos para tal indicación. No hay comparaciones directas entre diferentes fármacos, y es razonable cambiar el tratamiento si no hay respuesta o si se presentan efectos colaterales. Es probable requerir la asistencia de un centro de manejo del dolor. Dado que el dolor de la neuropatía diabética aguda puede remitir con el paso del tiempo, es posible descontinuar la medicación conforme ocurre el daño neuronal progresivo de la diabetes mellitus. El tratamiento de la hipotensión ortostática secundaria a neuropatía autónoma también representa un reto. Las maniobras no farmacológicas, ingestión adecuada de sodio, prevención de la deshidratación, restricción de diuréticos, uso de medias de soporte para las piernas, y actividad física, pueden ofrecer cierto beneficio. Una variedad de fármacos tienen un éxito limitado, midodrina y hidroxidopa están aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos para la hipotensión ortostática de cualquier causa. Los pacientes con taquicardia en reposo pueden ser considerados para tratamiento con betabloqueadores, con precaución si hay desconocimiento de hipoglicemia. Disfunción gastrointestinal genitourinaria. La diabetes mellitus, tipos 1 y 2, de larga evolución puede afectar la motilidad y el funcionamiento de los aparatos gastrointestinal y genitourinario. Los síntomas gastrointestinales más prominentes son vaciado gástrico lento, gastroparesía, y alteraciones de la motilidad de los intestinos grueso y delgado, constipación o diarrea.
La gastroparesia se presenta en ocasiones con síntomas de anorexia, náusea, vómito, saciedad temprana y distensión abdominal. Por lo general hay complicaciones microvasculares, retinopatía y neuropatía. Es posible documentar el vaciado gástrico lento con una gammagrafía posterior a la ingestión de alimentos marcados con radiactividad, pero puede no correlacionarse con los síntomas del paciente. Están apareciendo como herramientas diagnósticas pruebas de aliento no invasivas, luego de la ingestión de alimentos marcados con radiactividad. Aunque la disfunción parasimpática secundaria a hiperglucemia crónica es importante en el desarrollo de gastroparesia, la hiperglucemia por sí misma también dificulta el vaciado gástrico. La diarrea nocturna, alternada con constipación, es característica de la neuropatía gastrointestinal autónoma secundaria a diabetes. Es importante evaluar estos síntomas en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 para descartar sprue celíaco, dada su creciente frecuencia. La neuropatía diabética autónoma es capaz de inducir disfunción genitourinaria, incluyendo cistopatía y disfunción sexual femenina, disminución del deseo sexual, dispareunia y lubricación vaginal escasa. Los síntomas de cistopatía diabética comienzan con incapacidad para sentir una vejiga llena y para vaciarla por completo. Conforme la contractilidad de la vejiga se deteriora, aumenta la capacidad de esta y la acumulación de residuos, provocando síntomas como tenesmo vesical, disminución de la frecuencia de vaciado, incontinencia e infecciones recurrentes de las vías urinarias. En pacientes con diabetes mellitus son muy comunes la disfunción eréctil y la eyaculación retrógrada y pueden ser de los signos más tempranos de neuropatía diabética. La disfunción eréctil, cuya frecuencia incrementa con la edad y la duración de la diabetes, a veces ocurre en ausencia de otros signos de neuropatía diabética autónoma. Tratamiento. Disfunción gastrointestinal genitourinaria. Los tratamientos actuales para estas complicaciones de diabetes mellitus son inadecuados e inespecíficos. La mejoría del control de la glucemia es uno de los objetivos principales, pero no ha mostrado un beneficio claro. Comidas más pequeñas y frecuentes que sean de fácil digestión, líquidas, y con bajo contenido de grasas y fibra pueden minimizar los síntomas de la gastroparesia. Se deben de evitar los medicamentos que lentifican el vaciado gástrico, opioides, agonistas del receptor péptido 1 similar a glucagón. Se utiliza metoclopramida en casos con síntomas graves, sin embargo su administración ahora se restringe en Estados Unidos y Europa y no se recomienda su uso a largo plazo. Hay dispositivos eléctricos de estimulación gástrica disponibles, pero no están aprobados. La diarrea diabética en ausencia de crecimiento bacteriano excesivo se trata de manera sintomática. El tratamiento para la cistopatía diabética consiste en vaciado programado o cateterización por parte del paciente. Los fármacos que inhiben la fosfodiesterasa tipo 5 son efectivos para la disfunción eréctil, pero su efecto en individuos con diabetes mellitus es un poco menor que en la población no diabética. Morbilidad y mortalidad cardiovasculares. La incidencia de enfermedad cardiovascular aumenta en individuos con diabetes mellitus, sea de tipo 1 o 2. El estudio del corazón de Framingham reveló un marcado incremento en arteriopatía periférica, coronariopatías, infarto de miocardio y insuficiencia cardíaca congestiva. El riesgo subió de unas 5 veces, en personas con diabetes mellitus. Además, el pronóstico para individuos con diabetes mellitus y enfermedad coronaria o infarto de miocardio concomitantes resultó ser menos favorable que para personas no diabéticas. Es más probable que la cardiopatía coronaria involucre múltiples vasos en individuos con la enfermedad. Además de cardiopatía coronaria, la incidencia de enfermedades vasculares cerebrales aumenta en individuos con diabetes mellitus, 3 veces más en casos de apoplejía. En consecuencia, después de controlar todos los factores de riesgo cardiovascular conocidos, la diabetes mellitus tipo 2 incrementa la tasa de muerte por causas cardiovasculares 2 veces en varones y 4 veces en mujeres. La insuficiencia cardíaca congestiva es frecuente en diabetes mellitus tipo 2 de larga duración. La Asociación Americana del Corazón catalogó a la diabetes mellitus como un factor de riesgo controlable para enfermedad cardiovascular.
En algunos estudios, los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 sin un infarto de miocardio previo tienen un riesgo para experimentar eventos relacionados con las arterias coronarias similar al de los individuos no diabéticos que han padecido un infarto de miocardio previo. La evaluación del riesgo cardiovascular en casos de diabetes mellitus tipo 2 debe tener un abordaje flexible. El riesgo de enfermedad cardiovascular es menor y no equivalente en un individuo joven con diabetes mellitus tipo 2 de evolución breve comparado con una persona mayor con diabetes tipo 2 de larga duración. En sujetos sin diagnóstico conocido de diabetes, la hemoglobina glicada elevada es predictiva de diabetes, de cardiopatía coronaria, apoplejía y todas las causas de mortalidad. Debido a la extremadamente elevada prevalencia de enfermedad cardiovascular subyacentes en personas con diabetes, en particular de tipo 2, es necesario buscar evidencias de enfermedad vascular aterosclerótica, por ejemplo, mediante la prueba de estrés cardíaco, en individuos con diabetes y síntomas, incluso si son atípicos, sugestivos de isquemia cardíaca o enfermedad arterial periférica o de la carótida. No se recomienda monitorizar cardiopatía coronaria en individuos asintomáticos con diabetes, no es rentable. La ausencia de dolor torácico, isquemia silenciosa, es común en pacientes con diabetes y es necesaria una valoración cardíaca exhaustiva antes de realizar procedimientos quirúrgicos mayores. El incremento en las tasas de morbilidad y mortalidad cardiovasculares en personas con diabetes parece relacionarse con la sinergia entre la hiperglucemia y otros factores de riesgo cardiovascular como dislipidemia, triglicéridos elevados, colesterol, lipoproteínas de alta densidad bajo y lipoproteínas de baja densidad densas y pequeñas, hipertensión, obesidad, sedentarismo y tabaquismo. Factores de riesgo adicionales más prevalentes en personas con diabetes incluyen nefropatía crónica, albuminuria, tasa de filtración glomerular disminuida, función plaquetaria anormal, marcadores aumentados de inflamación y disfunción endotelial. Los resultados de los estudios medidas para controlar el riesgo cardiovascular en la diabetes y ensayos sobre diabetes para veteranos, que demostraron que el control estricto de la glucosa tenía beneficio limitado sobre los desenlaces cardiovasculares en sujetos con enfermedad cardiovascular establecida, sugirieron la importancia de la resistencia a la insulina y la dislipidemia. Tratamiento. Enfermedad cardiovascular. El tratamiento de la coronariopatía en pacientes diabéticos coincide considerablemente con el de sujetos sin diabetes. Los procesos de revascularización para tratar cardiopatía coronaria, incluyendo la intervención coronaria percutánea y la revascularización coronaria, pueden ser menos eficaces en las personas diabéticas. Las tasas de éxito iniciales de intervención coronaria percutánea en individuos diabéticos son similares a las de la población que no padece dicha patología. Por otra parte, los pacientes con diabetes mellitus tienen tasas mayores de restenosis e índices menores de permeabilidad a largo plazo y de supervivencia en estudios anteriores. La cirugía de revascularización coronaria junto con el tratamiento médico óptimo probablemente tiene mejores desenlaces que la intervención coronaria percutánea en diabéticos. Es necesario individualizar en todos los sujetos con diabetes mellitus la modificación agresiva del riesgo cardiovascular y el control de la glucemia, como se discute en el capítulo 397. En pacientes con cardiopatía coronaria diagnosticada y diabetes mellitus tipo 2, hay que considerar el uso de un inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina, o de un bloqueador de receptores de angiotensina, una estatina y ácido acetil salicílico. Los betabloqueadores se pueden utilizar en individuos con diabetes después de un infarto de miocardio. En sujetos con insuficiencia cardíaca congestiva hay que evitar el uso de tiazolidinedionas. Sin embargo, es posible administrar metformina a pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva estable si la función renal es adecuada. Algunos hipoglucemiantes nuevos también tienen beneficio cardiovascular, incluyendo los análogos de péptido 1 similar a glucagón semaglutida, Sustatin, 6, y liraglutida, líder, así como los inhibidores de cotransportadores sodio-glucosa 2 empaglifosina, Empareg, y canaglifosina, Canvas. Se recomienda el tratamiento antiplaquetario. Reduce la incidencia de eventos cardiovasculares en individuos con diabetes mellitus que padecen cardiopatía coronaria.
Las sugerencias de la Asociación Americana de Diabetes incluyen el uso de ácido acetil salicílico para la prevención primaria de eventos coronarios en individuos con diabetes y un riesgo cardiovascular incrementado, mayores de 50 años con al menos un factor de riesgo como hipertensión, dislipidemia, tabaquismo, antecedentes heredofamiliares o albuminuria. El ácido acetil salicílico no se recomienda para la prevención primaria en personas con un riesgo cardiovascular bajo, menores de 50 años sin factores de riesgo. La dosis de ácido acetil salicílico es igual para individuos no diabéticos. Factores de riesgo cardiovascular. Dislipidemia. Los individuos con diabetes mellitus pueden padecer diversas formas de dislipidemia. Debido al riesgo cardiovascular adicional que confieren la hiperglucemia y la hiperlipidemia, es importante valorar en forma enérgica las anomalías del metabolismo de los lípidos y tratar a estas como parte del cuidado integral de la diabetes. El patrón más común de dislipidemia incluye hipertrigliceridemia y bajas concentraciones de colesterol unido a lipoproteínas de alta densidad. La diabetes mellitus por sí misma no aumenta la concentración de lipoproteínas de baja densidad. No obstante, las partículas densas y pequeñas de lipoproteínas de baja densidad que se encuentran en sujetos con diabetes mellitus tipo 2 son más heterogénicas porque se glucosilan con mayor facilidad y son susceptibles a la oxidación. Casi todos los estudios sobre el tratamiento de la dislipidemia se han realizado en individuos con diabetes mellitus tipo 2, dado que en este grupo de pacientes la frecuencia de dislipidemia es mayor. Los ensayos que incluyen intervenciones han demostrado que los efectos benéficos de la reducción de lipoproteínas de baja densidad con estatinas son similares en poblaciones de diabéticos y de individuos sin dicha enfermedad. Estudios prospectivos a gran escala de intervenciones primaria y secundaria para cardiopatía coronaria han incluido a algunos individuos con diabetes mellitus tipo 2 y análisis de subgrupos encontraron de manera consistente que la disminución de lipoproteínas de baja densidad reduce los eventos cardiovasculares y la morbilidad en individuos con diabetes mellitus. Ningún ensayo prospectivo se ha enfocado en responder cuestiones similares en personas con diabetes mellitus tipo 1. Puesto que la frecuencia de enfermedad cardiovascular es baja en niños y en adultos jóvenes con diabetes, la evaluación del riesgo cardiovascular debe incorporarse a los lineamientos que se explican más adelante. Con base en las normas proporcionadas por la Asociación Americana de Diabetes, se debe aconsejar a todos los pacientes con diabetes sobre modificaciones en el estilo de vida, incluyendo dieta, perder peso e incrementar la actividad física. Si los pacientes con diabetes tienen concentraciones de triglicéridos elevadas, mayores de 1,7 milimol por litro 150 miligramos por 100 mililitro, o colesterol lipoproteínas de alta densidad disminuido, menos de 1 milimol por litro 40 miligramos por 100 mililitro, en varones y, menos de 1,3 milimol por litro 50 miligramos por 100 mililitro, en mujeres, se debe hacer énfasis en las modificaciones en el estilo de vida y en mejorar el control glucémico. Si los triglicéridos persisten en más de 5,7 milimol por litro, 500 miligramos por 100 mililitro, el tratamiento con aceite de pescado y fibratos puede disminuir el riesgo de pancreatitis. En términos de la adición de tratamiento farmacológico, la Asociación Americana de Diabetes recomienda: 1. Todos los pacientes con diabetes y enfermedad cardiovascular aterosclerótica deben recibir tratamiento con estatinas de alta intensidad. 2. En pacientes de 40 a 75 años, se debe considerar utilizar tratamiento con estatinas de intensidad moderada, sin factores de riesgo adicionales, o con estatinas de alta intensidad, con factores de riesgo adicionales. 3. En pacientes menores de 40 años y factores de riesgo adicionales, considerar el tratamiento con estatinas de intensidad moderada. Las recomendaciones de la Asociación Americana de Diabetes para individuos con diabetes, que son mayores de 75 años, son similares a las de los sujetos de 40 a 75 años. El tratamiento combinado con una estatina y un fibrato o niacina no se recomienda, con la excepción de una estatina y ezetimiba, y una estatina en pacientes con síndrome coronario agudo reciente. La elección de una estatina y su dosis se debe individualizar con base en la respuesta y los efectos secundarios.
Si el colesterol lipoproteínas de baja densidad persiste en más de 70 mg por 100 ml en un individuo con diabetes y enfermedad cardiovascular en tratamiento con una estatina, se debe considerar la adición de ezetimibe o de un inhibidor de PCSK9. El uso de estatina está asociado con un incremento leve del riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2. El mayor riesgo lo tienen individuos con otros factores de riesgo para diabetes mellitus tipo 2. No obstante, los beneficios cardiovasculares de las estatinas superan el riesgo un poco mayor de desarrollar diabetes. Hipertensión. La hipertensión puede acelerar otras complicaciones de diabetes mellitus, en especial enfermedad cardiovascular, nefropatía y retinopatía. La presión arterial se debe de medir en cada visita a la clínica. Para lograr mantener la presión arterial a menos de 140-80 milímetros de mercurio, el tratamiento se debe enfocar en primera instancia en modificar el estilo de vida, incluyendo pérdida de peso, ejercicio, manejo del estrés y restricción de la ingesta de sodio. La presión arterial ideal es diferente para cada individuo. En algunas personas jóvenes o en sujetos con riesgo cardiovascular incrementado, el objetivo es mantener la presión por debajo de 130-80 milímetros de mercurio. Teniendo en cuenta que por lo general se requiere más de un agente para lograr el propósito, la Asociación Americana de Diabetes recomienda que todos los pacientes con diabetes e hipertensión se traten con un inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina o un bloqueador de receptores de angiotensina inicialmente. Después hay que incorporar al régimen fármacos que disminuyan el riesgo de eventos cardiovasculares, beta bloqueadores, diuréticos tiazídicos y antagonistas de los conductos del calcio. Los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina y los bloqueador de receptores de angiotensina tienen quizá efectos equivalentes en la mayoría de los pacientes con diabetes y nefropatía, pero no deben combinarse. Es necesario monitorizar el potasio sérico y la función renal. Por la elevada prevalencia de aterosclerosis en personas con diabetes mellitus tipo 2, es importante considerar la posibilidad de hipertensión renovascular cuando la presión arterial no se controla de inmediato. Complicaciones de las extremidades inferiores. La diabetes mellitus es la causa principal de amputaciones no traumáticas de extremidades inferiores en Estados Unidos. Las úlceras y las infecciones de los pies también son causas importantes de morbilidad en personas afectadas por dicha enfermedad. Las razones del incremento de la incidencia de estos trastornos en individuos con diabetes mellitus involucran la interacción de numerosos factores patogénicos. Neuropatía, biomecánica normal de los pies, arteriopatía periférica y cicatrización deficiente. La neuropatía sensorial periférica interfiere con los mecanismos protectores normales y permite que el paciente continúe sufriendo traumatismos mayores o lesiones menores constantes en los pies, a menudo sin saberlo. La sinestesia alterada provoca carga desigual del peso corporal durante la marcha y la formación subsiguiente de callos y ulceraciones. La neuropatía sensitiva y motora induce movimientos mecánicos musculares anormales y cambios estructurales en los pies, dedo en martillo, dedos en garra, cabezas metatarsianas prominentes y articulación de Charcot. La neuropatía autónoma genera anhidrosis y alteraciones del flujo sanguíneo superficial en los pies, lo cual produce resequedad cutánea y formación de fisuras. La arteriopatía periférica y la cicatrización deficiente impiden la resolución de lesiones mínimas de la piel, permitiendo que éstas se extiendan e infecten. Muchos individuos con diabetes mellitus tipo 2 desarrollan una úlcera en algún pie, el primer ortejo y el área metatarsofalángica son las regiones más comunes, y un subgrupo significativo al final requerirá amputación, riesgo de 14 a 24% por la úlcera actual o por ulceraciones subsiguientes. Los factores de riesgo para la formación de úlceras en los pies o amputaciones incluyen sexo masculino, diabetes de más de 10 años de evolución, neuropatía periférica, anormalidades estructurales de los pies, deformaciones óseas, callos y uñas engrosadas, arteriopatía periférica, tabaquismo, ulceraciones o amputaciones previas, deterioro visual, control deficiente de la glucemia y nefropatía diabética, en especial diálisis. Los callos grandes a menudo son precursores de ulceraciones o se generan sobre ellas. Tratamiento. Complicaciones de las extremidades inferiores.
El manejo óptimo para las úlceras y las amputaciones de los pies es la prevención, mediante la identificación de sujetos con riesgo elevado, la educación de los pacientes y el establecimiento de medidas para evitar la formación de úlceras. Hay que identificar a las personas con alto riesgo durante la examinación anual sistemática de los pies, que debe realizarse en todos los pacientes con diabetes mellitus. Si la prueba del monofilamento o alguno de los otros exámenes es anormal, se establece el diagnóstico de pérdida de la sensibilidad protectora. Se recomienda la búsqueda de arteriopatía periférica asintomática en individuos mayores de 50 años de edad que padezcan diabetes y tengan otros factores de riesgo, utilizando el índice tobillo-brazo en individuos con riesgo alto. En la educación de los pacientes es necesario enfatizar 1. La selección cuidadosa del calzado, 2. La inspección diaria para detectar signos tempranos que indiquen que el calzado es inapropiado o traumatismos menores, 3. La higiene diaria de los pies para mantener la piel limpia y humectada, 4. Evitar el autotratamiento de anomalías de los pies y comportamientos de alto riesgo, por ejemplo, caminar descalzo, y 5. Consultar al médico de forma oportuna si surge algún problema. La evaluación por parte de un podólogo es productiva en pacientes con alto riesgo de ulceración o amputación, quien puede tratar los callos y las deformidades de las uñas. Las modificaciones de los factores de riesgo incluyen el uso de dispositivos y calzado ortopédicos, el manejo de los callos, el cuidado de las uñas y medidas profilácticas para reducir el exceso de presión sobre la piel causado por una arquitectura ósea anormal. Asimismo, es importante brindar atención a otros factores de riesgo de enfermedades vasculares, tabaquismo, dislipidemias e hipertensión, y mejorar el control de la glucemia. A pesar de las medidas preventivas, las ulceraciones y las infecciones de los pies son comunes y representan un problema grave. Dada la patogénesis multifactorial de las úlceras de las extremidades inferiores, el manejo es multidisciplinario y a menudo demanda experiencia en ortopedia, cirugía vascular, endocrinología, podología e infectología. La superficie plantar es el área más común de ulceraciones. Estas pueden ser neuropáticas en primera instancia, sin un proceso infeccioso, o presentar osteomielitis o celulitis circundante. También es frecuente la presencia de celulitis sin ulceración y requiere tratamiento con antibióticos de amplio espectro que incluyan cobertura contra bacterias anaerobias. Ve hacia adelante. Una úlcera infectada es un diagnóstico clínico, puesto que un cultivo superficial de cualquier lesión puede contener múltiples especies bacterianas de significado desconocido. Con frecuencia las infecciones que rodean a las úlceras son causadas por múltiples organismos, siendo los más comunes los cocos aerobios gram positivos, estafilococos como el estafilococo aureus resistente a la meticilina y streptococos de los grupos A y B, y bacilos aerobios gram negativos y o anaerobios obligados como patógenos concomitantes. En ocasiones se produce gangrena gaseosa en ausencia de bacterias del género Clostridium. Los cultivos se deben obtener de la base desbridada de la úlcera o del drenaje purulento o de aspiración de la herida. La profundidad de la úlcera se determina mediante la inspección o con una sonda estéril de punta Roma. Se deben realizar radiografías del pie para valorar osteomielitis en úlceras crónicas que no responden al tratamiento. La imagen por resonancia magnética es la más específica, sin embargo se pueden realizar escaneos de medicina nuclear y estudios con leucocitos marcados como alternativas. A menudo se requiere desbridar por medios quirúrgicos. La osteomielitis se trata mejor mediante la administración prolongada de antibióticos y desbridando el hueso infectado cuando sea posible. Hay que considerar la participación probable de insuficiencia vascular en todos los pacientes. Los procedimientos de derivación arterial periférica con frecuencia son efectivos para promover la cicatrización de las heridas y evitar la amputación de un miembro isquémico. Las intervenciones eficaces para tratar úlceras o heridas de pie diabético son 1. Liberación de peso, 2. Desbridación, 3. Cobertura de las heridas, 4. Uso adecuado de antibióticos, 5. Revascularización y 6. Amputación limitada. La liberación de peso consiste en eliminar por completo la presión sobre la úlcera, removiendo así el traumatismo mecánico que retrasa la cicatrización.
El reposo en cama y una variedad de dispositivos ortopédicos o férulas limitan la carga de peso en heridas o puntos de presión. La desbridación quirúrgica es importante y efectiva, sin embargo, se necesita demostrar la eficacia de otras modalidades para mejorar la cicatrización, enzimas, factores de crecimiento, terapia celular, oxígeno hiperbárico. La cobertura de las heridas, por ejemplo con apósitos hidrocoloides, promueve la cicatrización al proteger y crear un ambiente húmedo, controlando el exudado y protegiendo la herida. Hay que evitar el uso de agentes antisépticos. Los antibióticos tópicos tienen un valor limitado. Es necesario referir a los pacientes a terapia física, evaluación ortopédica y rehabilitación una vez que se controla la infección. Es posible tratar infecciones leves, o que no representan riesgo para la extremidad, con antibióticos orales para eliminar en primera instancia estafilococos susceptibles a la meticilina y estreptococos, por ejemplo, dicloxacilina, cefalosporinas o amoxicilina con ácido clavulánico. No obstante, en pacientes con antecedente de estafilococo resistente a la meticilina o en poblaciones con elevada prevalencia de estafilococo resistente a la meticilina, se prefiere el uso de clindamicina, doxiciclina o trimetoprim-sulfametoxazol. El último tiene una cobertura menos confiable contra estreptococos que los betalactámicos y en ocasiones los pacientes diabéticos presentan efectos adversos que incluyen daño renal agudo e hiperpotasemia. Son cruciales la desbridación quirúrgica del tejido necrótico, el cuidado local de la herida, liberación de peso sobre la lesión, y la vigilancia estrecha del progreso de la infección. Infecciones más graves requieren la administración de antibióticos por vía intravenosa, reposo en cama y cuidado local de la úlcera. A veces se necesita desbridar la úlcera de forma urgente por medios quirúrgicos. La optimización del control de la glucemia es un objetivo fundamental. Los antibióticos por vía intravenosa necesitan ser de amplio espectro e incluir actividad contra Staphylococcus aureus, estafilococo resistente a la meticilina, estreptococos, organismos aerobios gram-negativos y bacterias anaerobias. Los regímenes antimicrobianos iniciales incluyen vancomicina combinada con un beta-lactámico inhibidor de beta-lactamasa o carbapenemo vancomicina más una combinación de quinolona y metronidazol. Es posible sustituir la daptomicina, la ceftarolina o el linezolid por vancomicina. Si la infección circundante no mejora con el tratamiento con antibióticos por vía intravenosa, se reevalúa la cobertura de los antibióticos y hay que considerar la necesidad de desbridación quirúrgica o revascularización. Si hay mejoría clínica, es posible continuar con antibióticos de administración por vía oral y cuidado ambulatorio de la herida con seguimiento estrecho. Infecciones. Los pacientes con diabetes mellitus padecen infecciones más graves y con mayor frecuencia que aquellos sin diabetes mellitus, debido a la vascularidad disminuida y a anomalías, aún no definidas por completo, en la inmunidad celular y la función fagocítica relacionadas con la hiperglucemia. El exceso de glucosa en la sangre promueve la colonización y el crecimiento de una variedad de organismos, como cándida y otras especies de hongos. Una gran cantidad de infecciones comunes es más frecuente y grave en la población diabética, mientras que otras infecciones poco comunes se observan casi de manera exclusiva en la población diabética. Ejemplos de esta última categoría incluyen mucormicosis rinocerebral, infecciones enfisematosas de la vesícula biliar y de las vías urinarias, y otitis externa invasiva o maligna. La otitis externa invasiva por lo general es provocada por colonización de Pseudomonas aeruginosa en el tejido blando que rodea al conducto auditivo externo. Por lo general comienza con dolor y secreción y puede progresar con rapidez a osteomielitis y meningitis. Hay que tratar estas infecciones, en particular en pacientes con hiperglucemia grave. En la población diabética son más comunes la neumonía y las infecciones de las vías urinarias, de la piel y de los tejidos blandos. En general, los organismos que producen infecciones pulmonares son similares a aquellos que se encuentran en la población no diabética. No obstante, es más común encontrar organismos gram-negativos, Staphylococcus aureus y Mycobacterium tuberculosis.
Las infecciones de las vías urinarias, sean de la región inferior o pielonefritis, son causadas por agentes bacterianos comunes, como Escherichia coli, aunque se observan con frecuencia muchas especies de hongos, Candida albicans y Torulopsis glabrata. Entre las complicaciones de las infecciones de las vías urinarias se incluyen pielonefritis enfisematosa y cistitis enfisematosa. A menudo ocurre bacteriuria en individuos con cistopatía diabética y no requiere tratamiento antibiótico. Asimismo incrementa la susceptibilidad a furunculosis, infecciones superficiales por cándida y vulvovaginitis. El control inadecuado de la glucemia es un común denominador en individuos afectados por estas infecciones. Los pacientes con diabetes mellitus también tienen mayor riesgo de colonización de los pliegues cutáneos y de las narinas por Staphylococcus aureus y más probabilidades de desarrollar infecciones de heridas quirúrgicas en el periodo posoperatorio. Manifestaciones dermatológicas. Las expresiones cutáneas más comunes de la diabetes mellitus son xerosis y prurito, que por lo general se resuelven con la aplicación de lociones humectantes. Otras complicaciones frecuentes son cicatrización lenta y ulceraciones cutáneas. La dermopatía diabética, en ocasiones denominada pápulas pretibiales pigmentadas o manchas cutáneas diabéticas, comienza como una mácula o pápula eritematosa que evoluciona para formar un área de hiperpigmentación circular. Estas lesiones resultan de traumatismos mecánicos menores en la región pretibial y son más comunes en varones de edad avanzada con diabetes mellitus. También se observan enfermedades bulosas, como bullosa diabeticorum, ulceraciones superficiales o erosiones en la región pretibial. La necrobiosis lipoídica diabeticorum es un trastorno poco común que se presenta por lo general en mujeres diabéticas jóvenes. De manera típica comienza en la región pretibial como una placa eritematosa o pápulas, por lo común dolorosas, que crecen y se oscurecen de manera gradual y desarrollan bordes irregulares con centros atróficos y ulceración central. El vitiligo se presenta con mayor frecuencia en personas con diabetes mellitus tipo 1. La acantosis nigricans, placas aterciopeladas hiperpigmentadas en el cuello, las axilas y las superficies extensoras, es a menudo una característica de resistencia grave a la insulina y diabetes concomitante. El granuloma anular local o generalizado, placas eritematosas en las extremidades o en el tronco, el líquen plano, pápulas violáceas sobre la superficie cutánea con más o menos erosiones en la boca y los genitales, y la esclerodermia, áreas de engrosamiento cutáneo en la espalda o en el cuello en sitios de infecciones superficiales previas, son más comunes en la población diabética. Puede haber lipoatrofia o lipohipertrofia en los sitios donde se inyecta la insulina, sin embargo ahora dichas condiciones son inusuales con el uso de insulina humana y rotando los sitios de inyección.